Listo, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Es la última clase de esta semanita. De aquí nos veríamos la próxima clase que sería el día lunes. Listo, chicos, ¿tuvieron algún problema con alguna actividad, con alguna situación o todo está correcto antes de empezar? Todo está bien. Listo, Víctor, gracias. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Permítanme en unos minutitos hasta que se pueda visualizar, por favor. Ya, ¿se puede visualizar? Sí. Ya. Vamos a ver la composición de movimientos. En la naturaleza existen movimientos en dos dimensiones, que son la combinación de dos movimientos simples. Para estudiar estos movimientos compuestos debemos saber, antes de seguir, chicos, ustedes saben, bueno, como dato curioso, ¿en qué dimensión vivimos nosotros? Tercera. Excelente, en la tercera dimensión. Tomen en cuenta esa situación. Nosotros vivimos en la tercera dimensión. Ahora sí, distinguir claramente la naturaleza de cada uno de los movimientos simples componentes, aplicar a cada movimiento componente sus propias ecuaciones, hallar la ecuación de movimiento compuesto sabiendo que el vector de posición del móvil se obtiene sumando vectorialmente los vectores de posición de los movimientos componentes, que es el vector posición, es igual a x y vectorial más y j vectorial. Su módulo es que el vector de posición es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. La velocidad se obtiene sumando vectorialmente las velocidades de los vectores de velocidad de los movimientos componentes. Velocidad es igual a velocidad en x y vectorial más b, que es velocidad y j vectorial. Su módulo es el vector velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en x al cuadrado. El tiempo empleado en el movimiento compuesto igual al tiempo empleado en cualquiera de los movimientos componentes. Vamos a ver un cuadrito de la composición del movimiento rectilíneo uniforme perpendicular y el movimiento parabólico. En la descripción nos dice que la composición del MRU perpendicular nos dice que es la composición sobre el eje de X y otro MRU sobre el eje de Y. En el movimiento parabólico es la composición del movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje X y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad. Es decir, la aceleración es igual a menos la gravedad sobre el eje Y. Creo que quiere decir sobre, chicos, ¿ya? Sobre el eje de Y. Una consulta, ¿cuánto valía la gravedad? ¿Quién me dice? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Excelente. En este caso va a ser negativa. Entonces tomen en cuenta que en el movimiento parabólico la gravedad es negativa. ¿Listo? Las ecuaciones de la posición y la velocidad. En el eje X, en el movimiento rectilíneo uniforme, es X es igual a ¿qué? ¿Quién me lee eso? Es que no saben en esta partecita de aquí, chicos. Ayer les estaba indicando cómo leer y cómo saber cuándo es. Composición de dos MRU. ¿Cómo? Hay que leer eso, ¿verdad? Sí, esta formulita. ¿Quién me lee correctamente? No importa si se equivocan, chicos. Igual estoy aquí para que ustedes aprendan y sepamos leer estas formulitas. X igual a X en valor inicial más Bx entre paréntesis tiempo menos tiempo inicial. Ya, sí está más o menos. X es igual a X inicial más la velocidad en X por el tiempo menos el tiempo inicial.
Vamos con el eje Y en MRU. ¿Quién me lee? Y es igual a Y inicial más velocidad de Y por tiempo menos tiempo inicial. Excelente, sí, está súper bien. Gracias, Mayerly, y me parece que fue Nelson, ¿no es cierto? Listo, Sí, chico. Ya, gracias. Vamos con el movimiento parabólico. El eje en X en MRU es X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo menos el tiempo inicial. O también velocidad en X es igual a velocidad inicial en X, que es igual también a una constante. En el MRU quiere decir que la Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos el tiempo inicial menos un medio por la gravedad por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. La velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo menos el tiempo inicial, donde la velocidad inicial en X es igual a velocidad del coseno del ángulo y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial del seno del ángulo. Ahora, con el MRU perpendicular, la ecuación de la trayectoria es la siguiente. Tenemos que despejar el tiempo menos el tiempo inicial en la ecuación de X y sustituimos su valor en la ecuación de Y. El tiempo menos el tiempo inicial es igual a X menos X inicial sobre la velocidad en X. La Y es igual a Y inicial más velocidad en Y sobre velocidad en X por X menos X inicial, que nos quedaría como resultado Y es igual a Y inicial más la constante por X menos X inicial. En lo que es el movimiento parabólico, por otro lado, despejamos el tiempo menos el tiempo inicial en la ecuación de X y sustituimos su valor en la ecuación de Y. Tiempo menos tiempo inicial es igual a X menos X inicial sobre velocidad inicial en X. Y es igual a Y inicial más un medio por la gravedad sobre velocidad inicial al cuadrado. X menos X inicial al cuadrado, más la velocidad inicial en Y sobre velocidad inicial en X por X menos X inicial. Y es igual a Y inicial más A por X menos X inicial más B por X menos X inicial al cuadrado. A y B son diferentes movimientos y posiciones que tiene el móvil. La gráfica de la trayectoria. Veamos, en el MRU nos dice que el movimiento de una barca sometida a la corriente de un río. El movimiento va a ser perpendicular, como decíamos del MRU perpendicular. La corriente del río es una variante que nos va a ayudar. La tangente del ángulo es igual a la velocidad en Y sobre velocidad en X y la orilla del río sería hacia acá. ¿Qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, tengo aquí mi orilla, esto va a ir perpendicular. ¿Listo? Hasta llegar a la orilla. Es lo que pasa con la corriente. Si no hubiera corriente, simplemente iría en una línea recta. En el caso de la corriente, pues esta nos permite tanto el barco como cuando nadamos de una forma perpendicular, sería la forma correcta de llegar a tierra, se puede decir. ¿Ya? Vamos con el lanzamiento del proyectil con un cierto ángulo de inclinación. Cuando yo lanzo un proyectil, va a llegar a un punto alto y de ahí va a empezar a descender. Lo que habíamos hablado una vez con respecto a un lanzamiento. Con respecto a la corriente del río, nosotros nos referimos a esta corriente como que fuera un movimiento hacia la derecha, ¿ya? Porque es lo que le empuja al barco de esa manera. Solo era un punto de vista, ¿no? Por si acaso. Vamos con los ejemplos. Ahí. Una barca cruza un río de 30 metros de anchura si la velocidad de la corriente es de 4 metros por segundo y la barca desarrolla una velocidad de 2 metros por segundo perpendicular. A, la corriente calcula que el tiempo que tarda la barca en cruzar el río, la distancia que recorre y la ecuación de su trayectoria. ¿Qué hacemos primero? Pues dibujar para ver primero los datos y cómo funciona el movimiento en específico para saber lo que tengo que hacer.
Veamos. Tenemos en este caso el río, y como mi punto de partida va a ser la barca y donde yo quiero llegar pues es a este punto de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es un movimiento rectilíneo uniforme perpendicular. Entonces tengo que aplicar las formas ¿qué? Del movimiento rectilíneo uniforme perpendicular. Veamos, tenemos la velocidad inicial de 4 metros por segundo. En Y tenemos 2 metros por segundo. El vector velocidad es igual a velocidad en X por Y vectorial más velocidad en Y por J vectorial. La posición es igual a X Y vectorial más Y J vectorial. Y tenemos los 30 metros que es la anchura del río, ¿no? Hallamos el tiempo que tarda la barca en cruzar el río a partir de la ecuación de coordenadas en Y, que era esta, ¿no? Pero ¿qué hacemos aquí? Como yo aquí estoy multiplicando, yo paso a dividir. ¿Por qué? Porque yo no voy a buscar Y o la posición en Y, yo tengo que buscar el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, al momento de yo despejar, el tiempo me va a quedar tiempo es igual a Y sobre B, velocidad en Y. Es igual el 30 metros, que es Y, que es lo que habíamos dicho que es la anchura del río, sobre 2 metros por segundo, que es la velocidad en Y. Y se me van lo que son metros, porque yo lo que necesito cuando me refiero a tiempo, segundos, horas, minutos, en este caso sería segundos, y 30 dividido para 2 a 15 segundos. Hasta aquí está comprendido cómo tengo que realizar esta fórmula. Ya. Calculamos el Sí, profe. desplazamiento, gracias. Calculamos el desplazamiento de la barca debido a la corriente. El desplazamiento perpendicular es corriente, es igual a Y es igual a 30 metros, por tanto la distancia recorrida es la siguiente. Para yo tener esta formulita que aquí vemos que está un poquito distorsionada, les voy a subir para que ustedes puedan observar. Me permiten un momentito que está un poquito lenta. Ya, un poquito más para que se vea. Ay, ya, tengo aquí algunas ecuaciones. ¿Cuál tendría que yo utilizar, chicos, en el MRU perpendicular? ¿Cuál yo debería utilizar? ¿Las ecuaciones de qué? De la trayectoria, porque estas son ecuaciones de posición y velocidad, que la posición después veremos, aunque ya tenía yo la posición. Entonces quiere decir que voy a utilizar esta formulita y reemplazar fórmula. De ahí lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar y dividir lo que me pide. Tengo que también simplificar. En el caso, yo he simplificado em, las S, ¿no? Que son los segundos. Al momento de tener un desplazamiento perpendicular a la corriente es de 30 metros, ¿no? Por lo tanto, la distancia recorrida es que la posición es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Al yo reemplazar todo esto, me sale 60 metros al cuadrado más 30 metros al cuadrado. ¿Y qué tengo que resolver primero aquí, chicos? ¿Quién me dice? Los paréntesis. ¿Ya? ¿Y qué lleva el paréntesis? Potencias. Potencias. Entonces sería potencias. Gracias, Mayerly. Gracias, Nelson. Entonces tengo que hacer primero la potencia y después sumar. Al final, ¿qué se hace? La raíz, ¿no es cierto? Se busca porque ya queda una sola cantidad y eso sería todo. 67.1 metros. Para determinar la ecuación de la trayectoria, despejamos, perdón, el tiempo de la coordenada X y lo sustituimos de la coordenada Y. X es igual a 4 por tiempo. Tiempo es igual a X sobre 4. Y es igual a 2 por tiempo. Y es igual a 2 por X sobre 4. Y es igual a X al cuadrado. Perdón, a mitad.
Entonces, eso es lo que nos quedaría a nosotros como el sistema de coordenadas. Estuvimos en las coordenadas. Vamos con la segunda. Dice que se lanza un balón desde un montículo de 50 metros de altura con una velocidad de 10 metros segundos. Ya. Con una velocidad de 100 metros por segundo, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, calcula la altura máxima, el tiempo de movimiento y el alcance. Tenemos que ya inicial es 50 metros, ¿no es cierto? Que es lo que nos había indicado, es el posicionamiento inicial. Tiempo inicial es de cero, porque estaba en ¿qué? ¿Por qué será cero? porque estaba en reposo. Porque estaba en reposo, excelente. La velocidad inicial me dijo que es 100 metros por segundo. El ángulo 30 grados. Y el posicionamiento inicial sería 0 metros. Ahora veamos, calculamos los componentes de la velocidad inicial. ¿Cómo calculo eso? Con la velocidad inicial en X es igual a 100 por coseno de 30 grados. Tengo que reemplazar fórmula y al momento de reemplazar y yo poner en la calculadora 100 por coseno de 30 grados, o en este caso coseno de 30 grados, y después lo multiplico por 100, me sale 86,6 metros por segundo. En todo caso, mejor sería que solo le hagan completo. 100 coseno 30 grados. Así, no le pongan el por, ni más, ni menos, ni nada. Simplemente así como está. La velocidad inicial en y es igual a 100 senos de 30 grados, que es igual a 50 metros por segundo. En el punto de la altura máxima, se cumple que la velocidad en y es igual a cero. Velocidad en y es igual a velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. El tiempo es igual a la velocidad inicial en y menos velocidad en y sobre la gravedad. Es igual a ¿qué? 50 metros por segundo es menos 0 metros por segundo sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué no le pongo negativo? Porque yo al momento de tener mi fórmula lo que tengo que hacer es despejar el tiempo. Como está multiplicando, pasa yo a dividir y lo que está aquí pasa a sumar y a restar lo que está de este lado. Ya, eso sería todo. Por eso yo tengo aquí un negativo, tengo positivo porque quedó en el mismo lado. En caso de la gravedad pasa a ser positivo porque como estoy multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría positivo. Al momento de yo ya sacar se puede decir, de nuestras vidas los segundos, que tenemos aquí, pues igual me queda un segundo acá. Entonces, para mí tendría que quedar como metros por segundo, pero como se simplifica, cada uno de estos quedaría en segundos, porque como tengo dos, simplemente quedaría en segundos. Además, estoy buscando ¿qué? El tiempo. Desde que a mí me dicen tiempo, yo entiendo que esto va a estar en segundos. ¿Ya? Para hallar la altura máxima, sustituimos este valor en el tiempo en la ecuación de la coordenada, en esta ecuación. Al momento de yo reemplazar, me sale 1,70, perdón, 177,5 metros. Disculpen, chicos, estoy sin lentes y no puedo enfocar muy bien. Listo. Entonces me queda 177,5 metros. Yo tengo que simplificar estas situaciones porque a mí lo que me está dando es la altura máxima. Entonces aquí no necesito los segundos, aquí solo necesito los metros. ¿Ya? En lo que es aquí tenemos que multiplicar y sumar y dividir. En este caso tengo que sumar, en este caso serían 100, pero como yo les había dicho, la jerarquía de operaciones, primero que era, primero si es que tengo paréntesis, paréntesis. Que tengo paréntesis, sí tengo paréntesis, tengo aquí. Más tengo una multiplicación, entonces aquí yo tengo que multiplicar y resolver dentro del paréntesis. Después voy con multiplicación, división, suma y resta. Entonces me quedaría este resultado. ¿Cuál es el balón llegando? El balón llega al suelo cuando la posición es cero. ¿Por qué será cero cuando llega al suelo, chicos? Por el reposo. Vuelve a estar en reposo. Entonces, y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Al reemplazar yo esto, me sale cero, porque debe ser cero. ¿Ya? ¿Cómo yo verifico esto? Pues simplemente ir sustituyendo y retirando y se acabó. Tiene que estar en cero, porque ninguna pelota
Cuando va a llegar al suelo se sigue moviendo de alguna manera. Claro que da unos pequeños botecitos más hasta llegar totalmente a cero, pero nosotros hablamos del punto final. El punto final es el reposo. Entonces, es ilógico que salga un número específico ahí. El tiempo del movimiento en el tiempo es 11.1 segundos. Para hallar el alcance sustituimos el valor del tiempo en la ecuación de la coordenada en X. Ya tenemos la coordenada, sustituimos los valores, retiramos los segundos y multiplicamos 86.6 por 11.1, 961.3 metros. Eso es todo lo que yo debería realizar. Pero, ¿qué utilicé aquí? Específicamente para mí en este momento es muy importante que las fórmulas que yo obtengo aquí. ¿Ya? Vamos con la siguiente, el movimiento circular, y nos dice que es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Para su estudio se introducen las magnitudes angulares. Ya. Las magnitudes angulares, tenemos la velocidad angular media, que es representada por una W y una M, es el cociente entre el ángulo girado y el intervalo del tiempo transcurrido, perdón. La velocidad angular es igual a ¿qué? Al ángulo menos del ángulo inicial por el tiempo menos del tiempo inicial. Eso es todo, ¿ya? Es el valor, la velocidad angular instantánea, en cambio, es el valor que la velocidad angular media cuando el intervalo tiempo transcurrido tiende a cero. Es decir, es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. ¿Cómo queda esto? Velocidad angular instantánea es igual a la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo. Es todo. ¿Cómo yo hago la gráfica? Pues de esta por lo general son circulares o semicírculos. Las unidades en el sistema internacional son los radianes por segundo, ¿ya? También tenemos radianes por segundo a la -1, eso dependiendo de la fórmula y de lo que me está pidiendo. La aceleración angular media es el cociente entre la variación de la velocidad angular y el intervalo del tiempo transcurrido. Aceleración angular media es igual a ¿qué? El ángulo sobre el tiempo. Es igual al ángulo menos el ángulo inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. La aceleración angular instantánea, que es representada por una A, es el valor de la aceleración angular media cuando el intervalo del tiempo transcurrido tiende a cero. Es decir, es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Aceleración angular instantánea es igual a la derivada angular sobre la derivada del tiempo. ¿Cómo es la gráfica? La misma que la de arriba, con la diferencia que yo tengo aquí diferentes posiciones y ya no existe un ángulo antes del ángulo instantáneo, ¿no? ¿Cuál es el sistema internacional? Radianes por segundo al cuadrado o radianes por segundo a la -2, que es también dependiendo de la fórmula de su problema. El vector de aceleración media y el vector de aceleración instantánea. La descripción de la media. El móvil describe una trayectoria circular con velocidad angular que constante. Aceleración por el tiempo es igual a cero. Aceleración en n es igual al angular al cuadrado por radianes. Ya, ¿cómo describo esto en un gráfico? Pues simplemente tengo varias posiciones, varias velocidades. Aquí inicia, por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Puede ir 4, 5 y así sucesivamente. Va en una forma circular. Tenemos varios tiempos porque varias posiciones y velocidades necesita varios tiempos. El radio es simplemente uno. La aceleración angular es igual a cero. La velocidad angular es constante y la posición angular es la fórmula de la posición angular es igual al ángulo inicial más el ángulo por el tiempo menos el tiempo inicial. La velocidad de aceleración instantánea, en cambio, el móvil describe una trayectoria circular con aceleración angular constante. De igual manera, tengo varias velocidades y varios tiempos. La aceleración angular es constante y la velocidad angular es igual a una formulita que es esta, que es velocidad angular por el ángulo más el ángulo por el tiempo menos el tiempo inicial. La posición angular, pues es igual a la posición angular, es igual a la posición angular inicial, más el ángulo inicial por el tiempo menos el tiempo inicial, más un medio por la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Eso sería todo con respecto a lo que es movimiento circular uniforme, que también es llamado MCU. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos?
Todo está bien, todo está correcto, todo está entendido, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, si es que todo está entendido, recuerden que tienen actividades en la plataforma. El tiempo establecido es hasta las 10 de la noche. Por favor, revisar con tiempo. Ah, cierto. Víctor, le agradezco mucho por la última vez que me indicó que la actividad estaba en una fecha que había vencido. ¿Ya? Entonces le agradezco mucho. Por favor, revisen, chicos, no se queden con la duda, no entreguen las cosas así nomás. Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber por medio de la plataforma, ya saben, pueden escribirme nomás, que yo les puedo responder en el momento y arreglar la situación. ¿Ya? Eso, chicos, con respecto al día de hoy. Cuídense, que les vaya súper bien. Les deseo todo el éxito del mundo, que tengan un excelente fin de semana, disfruten y nos veríamos el día lunes. No dejen todo por última hora, chicos, por favor. Chao, chicos, ya se pueden nomás retirar de la reunión. Chao. Chao, Víctor, gracias.